sé cómo puedo ganarte, o creo que sé cómo puedo ganarte y voy a ganarte. O sea, mi determinación es clara, que yo a ti te voy a desbancar de esa posición. Creo que todo se puede entrenar, pienso, de verdad. Sí. O meterte en la cabeza, pero tienes que tener ese pequeño ímpetu de querer hacerlo. Y cuando tienes, pues eso, 18 años, pues el dinero no era lo que me sobraba en ese momento. Y yo en ese momento dices, bueno, pues tú eres un chaval que quieres algo y eres poco comprendido, ¿no? Pues tenía en ese momento a mi pareja, a mis amigos. ¿Por qué no vas a la universidad, no? En plan, ves hoy, ves mañana, y yo no. ¿Y por qué? Qué difícil, ¿no? Explicártelo, ¿no? El por qué. Buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Mindcast. En el día de hoy tenemos a Marc Llopis, co-founder de la agencia de marketing Sydney Media. ¿Qué tal estás, Marc? Pues me pillas un poco acatarrado, la verdad. Así que voy a intentar hablar, vocalizar bien y que se me entienda bien, pero sí, muy bien. Agradecido de estar aquí. No, perfecto. Eso, condiciones médicas apartes, está genial que estés aquí con nosotros y la verdad que estamos súper contentos de tenerte. No nos conocíamos personalmente antes, pero vamos, llevamos aquí ya una hora hablando mientras montamos y demás. Estaba interesante la Sí, conversación. está súper interesante. A ver si ahora... Hemos tenido que cortar, ¿no? Para Sí, de hecho, contenido, hemos tenido que decir, pues, vale, vamos a empezar a grabar y seguimos hablando. Así que genial, súper contentos de tenerte. Eres un perfil súper interesante. Por cierto, el primer nominado del podcast te nominó Guillermo. Sí, yo al final, ¿no? Sí, correcto. Eres la primera persona que viene nominada por otro invitado, así que esperemos que haya muchísimos más. Un honor por mi parte ser el primer Genial. nominado. Y pues nada, lo primero, presentar un poco lo que es tu proyecto profesional y en este caso tu proyecto empresarial, que es Sydney Media, es tu agencia de marketing digital. Sí. Cuéntanos brevemente pues, a qué os dedicáis y qué hacéis. Pues bueno, justo lo llamabas agencia de marketing digital, me intento alejar un poco de las palabras. Sí que tengo manía a algunas palabras que iremos viendo y tal, pero no lo trato tanto como marketing digital porque me dedico a algo muy, muy específico y realmente lo que es Sydney Media es un growth partner, se llama growth partner, que trabajamos con marcas, con la parte online de esas marcas. Y el eje principal, digamos, la gasolina, la fuerza para poder escalar esa facturación es paid media, que es la publicidad que vemos en Instagram, en todas las redes sociales en general. Suele ser Meta lo principal. Tenemos ahora TikTok, que es muy fuerte, aunque ha habido problemas últimamente con TikTok, pero sigue siendo muy fuerte. Y eso es un gran resumen de lo que hacemos. Luego tocamos varias patas dentro de cada cosa y nos preocupamos de que al final la marca tiene que crecer en facturación y solo tocamos la parte más técnica, digamos, para que esa marca, con todo lo que crea la parte más creativa, esa parte técnica la aportamos nosotros y puedan crecer en facturación. Ahora, a lo largo de la entrevista hablaremos un poco de palabras técnicas que algunas no te gustan, como acabas de mencionar. Sí. Pero sí que, si me perdonas, me gustaría centrarme en una cosa que acabas de decir, que quiero subrayar, es bastante importante. Te diferencias un poco de agencias de marketing por la facturación, ¿no? Porque le pones mucho apéndice, mucho interés en la parte de facturar, cómo ayudar a facturar a las empresas, bajo puntos de vista de publicitarios, ¿no? Eso es un punto, dentro de varios. Normalmente una agencia de marketing digital o incluso las que son de marketing en general, las que conocemos de toda la vida, de la serie de Mad Men, ¿no? Que hacían publicidad, grandes carteles para Marlboro y todo esto, es que ellos tratan todos los servicios que se puedan externalizar o que tengan sentido externalizar, ellos los van a hacer. Da igual lo que sea realmente, van a buscar la manera de poder hacerlos. Normalmente el rango de precios que suelen tener suele ser más bajito para que sea, oye, pues yo quiero, como marca, quiero coger este servicio y te haces tu popurrí ahí para tenerlo. Yo solo tengo uno. O sea, tú contratas con Sydney Media y es uno entero. Puede ser que alguna cosa no te interese porque tienes cubierto o lo que sea, pero es muy, muy raro que eso suceda, ¿no? Entonces, lo que cambia es que normalmente un growth partner es un socio, no es tanto una persona o un agente o una empresa que está externalizada simplemente, sino que tú como persona, yo como Marc, entro en la marca y conozco todo lo que hay en la marca. Soy un asociado. Yo, de hecho, normalmente la forma, digamos, que tienes luego de facturar tiene parte en proporción, digamos, de parte de facturación o de... Hay mil maneras de... O sea, vas también a porcentaje de objetos. Hay un variable porque te asocias incluso de equity, que ahora empiezan a hacer algunos estratos de equity con este tipo de marcas que también te pueden dar de equity. Y esa es la principal diferencia. Es un servicio, haces solo una cosa, la idea es que la hagas extremadamente bien, esa cosa, y de esa manera te diferencias, digamos, de un poco del popular, de tener mucha gente, es una estructura distinta de crecimiento en general. Y más o menos es la diferenciación. O sea, para entenderlo un poco a la gente que quizá no está tan familiarizada con la publicidad y con todo el tema de branding y crecimiento de marcas, al final a lo que os dedicáis vosotros es
pongamos a una agencia de marketing, supuesta agencia de marketing, a la que pues yo quiero contratarle la campaña de Navidad. Entonces, que me lleve toda la publicidad para la época de Navidad y de Black Friday. Entonces, se van a centrar en publicitar todos los productos que consideremos nosotros que van a ser más beneficiosos vender en la época de Navidad. Entonces, se van a centrar en vender más, a lo mejor, a nivel estacional, en esa época, centrado. Eso es. Tú te centras más en coger una marca, sea cuando sea, y llevarlos durante el camino de crecer como marca, que sean más reconocidos, que vendan más y que al final generen más confianza con los clientes, entiendo. O sea, al final, explícanos todas esas diferencias. Es, como tú decías, una relación a largo plazo. Yo, por ejemplo, no hago campañas de quiero hacer Black Friday, época muy fuerte para nuestro sector. Eso no existe. Yo entro, da igual cuándo el mes. De hecho, justo os lo comentaba, acabo de venir de Madrid. Igual que empiezas a trabajar con una marca, que es a lo que he ido, para empezar a trabajar empiezas en enero, que empiezas justo antes de Black Friday. Da igual cuando comienzas, esto es una relación a largo plazo. Normalmente los contratos, como mínimo, normalmente suelen ser un año. Como mínimo. Luego igual puede ser que no trabajéis bien por alguna razón o lo que sea, y obviamente pues extinguir ese contrato, pero es más complicado, digamos, tienes que coincidir en muchas cosas con esa marca. Normalmente cada growth partner tiene su perfil de marcas. Yo, por ejemplo, ahora estoy entrando mucho más en la moda o productos aspiracionales, que son moda, joyería, accesorios, mil cosas, de hombre, mujer, hay mil cosas. Pero otros, por ejemplo, tienen productos que son más técnicos o productos solucionados, que se llaman, ¿no? Como vender, yo qué sé, un ladrón, ¿no? Por ejemplo, es algo que tú ya sabes lo que es, pero a lo mejor quiero de tu marca, ¿no? Ellos hacen que sea así. Qué guay. Pues sí, es muy interesante la idea de, bueno, el enfoque, el valor, la propuesta de valor que tenéis. Si os parece, vamos a empezar con el primer bloque, ¿no? Vamos a preguntarte por tus primeros pasos, tu trayectoria profesional, cómo fueron tus inicios, cómo empezó este enfoque hacia esta marca, los primeros pasos en el emprendimiento, los estudios iniciales. ¿Por dónde empezamos? Pues es complicado porque puedes irte todo lo atrás que quieras realmente, pero bueno, yendo un poco al foco, a lo que nos interesa. Y una de las cosas que yo nunca me he preocupado, cuando ya pues, tienes 16, 17, 18 años, que ya tienes que elegir pues, tu bachiller, tu carrera, ya estás pensando más o menos lo que tienes que hacer, a lo mejor tus padres te dicen, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Pero ya acercándote a la época donde tienes que decidir, oye, pues quiero ir a letras. Sí, que empiezas a ser mayor, de hecho. Claro, tienes que decidir ya. Yo nunca he tenido esa preocupación porque siempre he sabido lo que quería hacer. No era como tal emprender, pero siempre he tenido una preocupación en mi cabeza, ¿no? Y luego lo desgrano un poquito más, ¿no? Yo más o menos he tenido infancia normal, pero sí que es verdad que cuando llegan los 15, 16 años, más o menos, económicamente en casa se empiezan a apretar las cosas, después de todo lo de la crisis se empieza a rebotar ahí. Y no es que fuera nada raro, pero sí que es verdad que, oye, dinero para salir con tus amigos y era más complicado, no tenía y tal. Entonces, tú como chaval de 16 años, yo quiero salir, ¿no? Yo quiero con mis amigos a cenar, me quiero ir a lo que sea y digo, bueno, pues voy a hacer algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Y pues lo que hemos hecho, yo creo que muchos, ¿no? Cómo ganar dinero por internet. Sin Google, pues cómo puedo ganar dinero, cómo puedo hacer algo para poder subsistir, ¿no? Y sí que es verdad que siempre había tenido como pequeñas intenciones de emprender de alguna manera, siempre había vendido cosas en el colegio, incluso hice así medio negocio y todo, pero sin saber realmente lo que quería ser eso en un futuro ni nada, ¿no? Y descubrí un poco lo que es el e-commerce, ¿no? El vender online en la época dorada, estamos hablando de 2016, 2017. Y ahí por primera vez me encuentro, me acuerdo dónde vi YouTube, de quién era, de tal, y yo dije, me ha explotado la cabeza. Estoy flipando en colores, ¿no? Y yo digo, esto es facilísimo, y son unas cifras enormes, yo esto estoy súper cubierto, ¿no? Y eso sería, pues justo, esto estamos hablando de bachiller, segundo bachiller al principio, ¿no? El cambio entre primero y segundo. Justo pues empiezo con eso y, bueno, como siempre al emprender yo creo cuando no tienes ni idea que te chocas continuamente, ¿no? Pero sí que es verdad que me obsesioné mucho. Me acuerdo de un momento que yo creo que me cambia la vida, que es haciendo, pues eso, lo que se llama el dropshipping, en su día mucho conocer a clásico. Seguro. Pues eso, cuando no había nadie en España que lo hacía, estaba en 2016, 17, tuve la primera venta. Oí el chiflín, digamos, de Shopify, que muchos seguramente sí que sepan lo que es, y de Estados Unidos. Alguien me había comprado de Estados Unidos, que era un producto de China, que yo que sé, había empezado a probar, ni mucho menos profesional ni nada. Pero ese momento lo recuerdo siempre. O sea, es algo que dije, ahí empezó la obsesión de decir, ¿cómo es posible que realmente con lo poco que he hecho, alguien en
Estados Unidos, una mujer había gastado $33 en un producto que a saber, no me acuerdo ni lo que era realmente. No me acuerdo del momento, ¿no? Estando en el parque sentado diciendo, ¿por qué no vendo? Había pasado una semana, no había gastado nada, preocupado porque no vendía y realmente no había hecho nada, ¿no? Pero Claro. estuve diciendo, oye, en el vídeo he visto esto y mis números no son así, ¿no? Y ahí me empiezo a obsesionar un poco con cómo puedo mejorarlo, ¿no? Y pasa que ya te toca elegir la universidad. Yo elijo ADE. No es que nunca hubiera tenido ningún problema en decidir, oye, quiero ADE o lo que sea, siempre lo había pensado y dije, quiero negocio en general, porque es algo que me mola, más o menos, pero sin más. Y ahí descubro y empiezo a obsesionarme mucho con todo esto, con el e-commerce en general, ya no tanto el dropshipping, que eso era la época, pero cuando eres joven no tienes mucho dinero y empiezas, ¿no? Yo me acuerdo que me iba a una hora de aquí de Valencia, trabajaba en un restaurante los fines de semana de alguien que conocía, que me dejaba ir a trabajar ahí en negro. Iba y me pasaba el fin de semana, dormía allí, me hacía 12 horas sábado, dormía allí en el mismo restaurante en el suelo, 12 horas el domingo, y con ese dinero lo invertía para poder intentar sacar adelante lo que yo quería y digo, esto estoy convencido que lo puedo hacer. Y ahí se me opacó un poco lo que es la fase de universidad. Yo ahí empecé, yo entré en la Universidad de Valencia, la pública, que yo he vivido la parte de la pública y de la privada, que luego lo hablaremos. Y sí que es verdad que yo ahí empecé, yo cuando llegué yo dije, esto no es lo que... Esto estoy seguro que no es lo que quiero. No sé lo que quiero, pero estoy seguro que no. Lo tenía clarísimo, ¿no? Y me acuerdo que yo dije, pero tengo que ir, ¿no? La presión social de, oye, todo el mundo va a la universidad, mis amigos en general, yo quería ir, obviamente también, pero esto no quiero pasar por aquí. Sé que no está bien, sé que hay algo que no está bien y veo otras cosas por aquí, ¿no? Sí que es verdad que en ningún momento fue vaguear. Yo tenía una obsesión que era hacer eso. En concreto, que era en e-commerce, yo creo que puedo montar una marca en un futuro, creo que puedo vender, crear algún producto que se pueda escalar muy bien y ganar dinero. Eso era la gran promesa que tenía yo conmigo mismo en mi cabeza. Hay un tema muy interesante, perdona por interrumpirte, que es que se da una tónica general en muchos estudiantes primerizos de administración de empresas que tienen ese valor, esas skills, esas soft skills suficientes para vender o para... vamos a definir la fórmula del éxito, ¿no? Muy cogida con pinzas. Sí. Y luego cuando entras en la carrera pensando que joder, me va a aportar un gran enriquecimiento o me va a dar las suficientes armas, algo que lo pueda ver para saber vender mi producto y para saber elegir el mercado, para saber elegir el target correcto y facturar no sé cuántos millones de euros. Totalmente. Se encuentran devastados, ¿no? Cuando entran en la carrera y no saben por dónde tirar, ¿no? Es lo que te decía, es algo que yo sabía que esa no era el camino que yo tenía que tomar. No sé por qué es algo que más o menos sientes. También es verdad que habiendo pasado luego el tiempo, habiendo hecho la carrera al final en otro sitio, menos mal que no la hice por ese camino al menos o de esa forma, digamos, que creo que no valía la pena por inversión de tiempo, ni social, ni nada, era algo que no debía hacer, ¿no? Y tomé la decisión en el momento que pues, empezamos a ganar un poquito de dinero, pero realmente ya por lo menos no perdía, ¿no? No tenía allí, claro, perdí miles y miles de euros, porque yo iba, me hacía 250 euros en el finde, solo para dejármelos y el miércoles decir... Al final, ¿en qué se basaba tu inversión? O sea, ¿cómo funcionaba ese modelo de dropshipping y por qué dices que perdías dinero y acabaste ganando? Pues básicamente el dropshipping es un modelo de negocio de e-commerce, de vender online, típica web normal donde compramos todos, Amazon, por ejemplo, pero tú lo que pasa es que el stock no lo tienes. Lo tienen los productores, los fabricadores, tenías China, luego aparecieron otras opciones como Europa del Este y tal, pero donde te fabrican ahora las marcas, simplemente tú lo hacías sin una marca especializada, es decir, tú no eras una marca, le ponías un nombre a tu web o tenías tu dominio, pero no eras una marca como tal, no hacías ese esfuerzo de marketing de vamos a hacer un branding aquí, que es lo que hago hoy en día. Claro. Y entonces, pues tú no tenías ese stock, entonces toda esa carga, digamos, económica de decir, oye, tengo que gastarme 10.000 euros en stock para empezar a vender algo que no sé si se vende, ¿no? Claro. Te lo ahorrabas, era un modelo que destacó mucho en ese momento, ¿no? Y donde tú te dejabas ahí el dinero, es decir, tengo que hacer un marketing, unos anuncios suficientemente buenos como para que esto desde el primer euro que yo invierta gane dinero. Claro, entonces aquí empiezan un poco a trabajar las skills, que en ese momento no lo sabía, de decir, tengo que ser muy bueno haciendo anuncios, ¿no? Claro. En Meta, en Instagram, Facebook en ese momento, incluso Snapchat, los ads de Snapchat que en ese momento aún estaban. Hostia, funcionaban. Adelantado su tiempo, Claro, en ese momento aún se utilizaba un poco Snapchat en España, pero yo vendía por fuera de España, aunque luego sí que me centré en España, ¿no? Y entonces, claro, tú te dejabas en los anuncios, tienes que hacerlo rentable y muchas veces ibas probando productos, no funcionaba. Hasta que luego encontrabas uno
Que se vendía como churros, ¿no? Vende muy bien, luego escálalo. Ten más dinero porque tú tienes que, claro, tú cuando te compran, el dinero no viene inmediatamente a la cuenta. Tiene que pasar por el procesador de pagos y luego a ti te lo ingresan, pero tú al día siguiente tienes que invertir, igual o más. Claro. Y cuando tienes, pues eso, 18 años, pues el dinero no era lo que me sobraba en ese momento. Entonces tenías que buscar maneras, como puedo conseguir más, financiarme para 3 días. Pues se lo pido a no sé quién, se lo pido a no sé cuántos. En el momento mis padres tampoco podían tal, pues un amigo, ¿no? Y eso es cuando conocí al que fue mi socio también, que él trabajaba en ese momento. Y yo digo, oye, mira esto, más o menos estoy sacando unos euros, ¿no? Y él me decía, oye, pues yo tengo unos euros también para que puedas ganar más. Vamos a juntarnos. Y era un tío que muy, muy listo y la verdad es que lo hizo muy bien, ¿no? Y empezamos ahí los dos y tal. Y ahí empezó un poco a florecer, ¿no? Cuando yo luego ya me cambio de universidad a lo que es la privada, donde ya yo acabé la universidad, ¿no? Y hasta ahí más o menos son los inicios. Ahí podemos acordarlo. Y perdona que te pregunte, en esos inicios que defines, ese modelo, tu tesis final, en ese momento, cuando eras un chaval que desconocía el mercado y cómo funcionaban estas cosas, ¿tu tesis es que iba a funcionar o no lo sabías al 100%? Justo me preguntabas antes. Siempre soy una persona muy obsesiva, extremadamente curiosa y yo a la que decido hacer algo, antes lo hago y luego ya pienso un poco por lo menos en el negocio, no en el resto de las cosas de la vida, pero hago, luego ya veo, o sea, extremadamente pragmático. Yo voy al barro, la primera decisión que tomo es voy al barro y pruebo. Y luego otros ya veremos, pero probamos bien. Hay que perder dinero, se pierde. En ese caso yo lo tenía claro, además no tienes nada que perder cuando eres joven, que tienes 200 euros en la cuenta, para poder en un futuro tener algo más, para adelante. O sea, quiero decir que si no me voy, camarero, lo que haga falta, te tiras al barro y consigues algo más de dinero. Sí, además ahí de lo que sacas, pues posiblemente... O sea, veo mucho esa mentalidad porque lo que dices, que estabas probando, estabas iterando y al final lo que sacas de ahí, o sea, las probabilidades de hacerte millonario ahí eran bastante bajas. Muy bajas. No lo veía en ese momento, pero luego ya viéndolo ahora sí que... Pero lo que sí que sacaste, realmente, que al final fue el retorno de inversión que tú sacaste de todo eso, fue el aprendizaje. Realmente tú saber cómo funciona el comercio electrónico, saber cómo funciona el marketing digital. Entonces muchas veces, como que siempre que ponemos dinero en algo, y más cuando pensamos que es un negocio y demás, siempre queremos el retorno económico y no quedarte con nada más. Y esa también es la mentalidad limitante quizá un poco cuando se empiezan las cosas, sobre todo pues cuando emprendes y demás, pero hay que realmente, como tú dices, verlo en retrospectiva y ver todo lo que has aprendido y todas las habilidades que eso te ha dado para continuar. A lo mejor no en ese mismo proyecto, en ese mismo negocio, a lo mejor has perdido dinero, pero es que esas habilidades que has adquirido valen más que el dinero que tenías en la cuenta. En ese momento es difícil de ver. Es justo lo que dices. Ahora yo lo veo muy claro, ¿no? Porque han pasado ya 5 o 6 años, ya tengo lo que tengo, entonces digo, es verdad, lo que hice valía algo en ese momento, ¿no? Pero es difícil de ver, pero luego sí. Luego me di cuenta y dije, oye, lo que me paraba era, estoy escalando algunos productos, ¿no? Y digo, oye, va un poco bien, ¿no? Vamos ganando un poquito de dinero para ser estudiante, ya tienes una cantidad que está bien, pero nos paraban, ¿no? Al final, decir, quiero escalarlo más, necesitamos dinero, ya eran créditos bancarios, ¿no? Necesito 10.000 euros para la semana que viene. Que no es que no, porque para poder vender más, simplemente, no es que fueran cifras muy altas en ese momento, pero sí que tenías un poco de dinero, ¿no? Y querías escalarlo, yo tenía esa obsesión de ser muy bueno en esto y destacar y tal. Y eso nos frenaba mucho y nos pasó varias veces en ese caso. Entonces, oye, nosotros realmente somos buenos vendiendo, haciendo los anuncios, ya no fallamos. Antes fallabas mucho más, ahora sabemos todo lo que hay al momento, al día, todas las novedades que ocurren. Cuando tú pones tu dinero, más te vale estar enterado de todo lo que sucede, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que justo lo que era la publi en general, que es algo que luego si quieres lo hablaremos, algo extremadamente técnico, muy científico, lo controlábamos muy bien. Y dijimos, oye, vamos a hacer esto para empresas que ya tengan dinero, que tengan un capital, que nosotros podamos escalar, romper un poco esas ganas de decir, oye, quiero escalar esto por fin, tener presupuestos grandes, vender cosas y que nos paguen ellos. En vez de tener nosotros que buscar productos que sabemos que no son tan buenos. Queremos brandearlo, pero si hacemos un branding nos cuesta dinero que no tenemos. Tenía muchas complicaciones que yo luego me di cuenta, pero en ese momento estabas cegado. Claro. Está muy guay lo que dices también porque al final es como que te centrabas en el día a día, en lo que tú podías controlar y mirabas mucho a corto plazo. Y es algo que está bien porque creo que te da la paciencia necesaria para seguir iterando, pero quizá no te da todo el foco que necesitas para escalar.
propiamente. Exacto, Entonces, totalmente. sí, o sea, es súper interesante lo que nos estás contando porque al final es como, creo que un caso bastante paradigmático quizá de... ¿Cómo Al estrellarte en final, una piscina sí, vacía? en plan, Literalmente. Por eso digo, soy un poco emprendedor. la mentalidad del buscavidas, un poco de, hostia, mira, estoy vendiendo yo qué sé, soportes para micrófono y mira, estoy ganando dinero cosas, aquí. Voy a ver si en locuras vez he de... vendido. Pero está muy bien, ¿no? Claro. Está muy bien que, joder, un invitado diga, no, es que yo me he estrellado previamente y no ha sido una, 2 o 3 veces, hasta que he visto que el modelo no era escalable o hasta que no encontraba, no sé, unas ventas adecuadas, unos partners correctos, Es que son 1000 cosas que hay que considerar y hay que tener en cuenta y normalmente la gente de primeras eso no lo ve por tema de ser impaciente, tema de ser, bueno, demasiado joven o, no sé, diferente. Sí, ingenuo. Exacto, La ingenuidad de la persona joven que dices, tiro para adelante y no ves lo que hay atrás o realmente lo que te frena. Ahora, cuando ya te vas haciendo más mayor, y yo soy muy joven aún, pero ya vas viendo ciertos frenos, ¿no? Claro. Voy a montar este negocio, pero... Antes no hay un pero, antes me tiro a la piscina y ya me chocaré. Claro. También es verdad que hay muy poco que perder cuando eres muy jovencito. Claro. Ahora ya, si tienes cosas, te lo planteas. Pues hemos ido diseccionando muy bien, creo, los valores que se necesitan para ir emprendiendo, ¿no? Que al final se da la casuística que has ido poco a poco emprendiendo a lo largo de tus inicios en la carrera y tu trayectoria universitaria, ¿no? Y volviendo un poco a esa línea temporal, nos comentabas antes que el cambio a una universidad privada, ¿qué motivos fue? No sé, ¿no estabas cómodo, no estabas a gusto en esa idea de emprender o en esa idea de vender? ¿No te daban suficiente bagaje? La cosa era que cuando también puede ser, depende de la persona, ¿no? Pero cuando yo entré tampoco tenía el sueño de la típica universidad americana, de voy a hacer business y voy a ser el próximo CEO, ¿no? Sí. No tenía esa, pero sí sabía que tenía que ir por ahí y dije, para mí la universidad nunca ha sido importante, nunca ha dado importancia, aunque sí que sabía que la quería hacer, ¿no? Siempre ha sido algo que quiero tener, pero no por nada realmente. Ha sido una decisión tan sencilla en mi vida, no he ocupado, no he tenido ni un lapso de duda en lo que quería hacer de mayor ni nada, siempre ha sido eso, sabía, pero nunca iba a ir por ahí mi vida, ¿no? Cuando yo entro en la universidad pública, que no tienen por qué ser todas iguales, ya digo, yo lo que vi y lo que viví y cómo soy yo cuando lo viví, ¿no? No era algo que me gustara ni lo que aprendías, que esto puede ser debatible, pero la forma de aprendizaje que se tiene, digo, siendo lo que intentaba ser de eficiente yo, ¿no? De que cada hora, cada euro que yo tenía, dar la mayor rentabilidad posible, intentar hacerlo lo mejor posible. No es posible que yo venga aquí 5 o 6 horas al día y sea esto. No tiene sentido para mí, para como yo era en ese momento. Claro. Yo en ese momento dejo de ir, pero no dejo de ir de forma consciente. Digo, no me vale la pena. Prefiero estar, yo me acuerdo que salía de mi casa para que mis padres no me vieran, pero me iba al lado, a la biblioteca, ni al bar, a la biblioteca, y digo, me meto aquí con el ordenador. Y me acuerdo que me compré un ordenador carísimo, y digo, este ordenador tengo que sacarlo menos por 10. Era un Mac en ese momento, valía 1000 euros, que yo me había fundido todo, y dije, tengo que sacar 10.000 euros. Luego fue mucho más, ¿no? pero me acuerdo de digo, de aquí tengo que salir, y dentro de poco, porque se acaba el tiempo, ¿no? Para mí siempre se acababa el tiempo. Sí. Y al siguiente año, cuando yo veo que, claro, yo ni iba a los exámenes, ni me enteraba, ni tenía interés, realmente dije, el año que viene lo hago mejor. Vamos a ponernos foco y se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Pero no fue así. Mi obsesión crecía en ese momento, empezaban a ir las cosas bien en ese segundo año de carrera, que era segundo primero, empezaban a ir las cosas bien ya en cuanto a números. Es cuando yo os decía que hacía esa transición de decir, ya estamos escalando, ya ganamos dinero, un poquito aunque sea, pero ya veo la luz, después de 3 años, 4, que estaba luchando contra nada. Y entonces yo ese año, claro, digo, me metía más asignaturas, todo ahí para decir, voy a igualar el año anterior y sin problemas. Llega un punto donde yo dije, yo lo que quiero es hacer esto, hacer mi emprendimiento, o lo que fuera en ese momento, llamémoslo como sea, pero dije, aquí no puede ser. No sé, o tengo que salir de aquí o lo que sea, ¿no? Que es algo que luego critico mucho, ¿no? Que huir muchas veces del lugar no quita los problemas o lo que tú pienses de tu alrededor, ¿no? Y decidí irme a Londres. Dije, me voy a ir a Londres, vi, es becado, me aceptaron en la Universidad de Londres y tal. Simplemente por ser más mayor, en ese momento mi familia no tenía mucho dinero, el último año allí es todo becado al 100%, pero el último año no te lo pagaban. Es decir, tienes que esperar hasta ese último año de universidad para ver si te lo pagaban o te lo cubría la beca o no. Hostia. Y era mucho dinero. O sea, estamos hablando los cursos allí son muy caros. Todo el acumulado, ¿no? Sí, no, podía ser un error muy 10 o grande. 15.000 euros. Claro. Esto más vivir, porque tienes que vivir allí y tal. Entonces también nosotros 10-15.000 euros de vida siendo raspas. Vamos, en y Londres... decir, yo me encargo un poco, económicamente he ganado un poco, pero era prácticamente imposible. Me podía haber endeudado en ese momento, ¿no? Sí.
Y me acuerdo que yo súper encabezonado y mi madre me dijo, mira una opción aparte, nunca me ha impresionado para nada la universidad, mira otra opción si puede ser antes de tomar la decisión de irte, en verano ya. Y vi algunas así privadas de cosas de emprendimiento, yo estaba ahí enfocado en eso y vi a la que fui luego después, que en este caso fue DEM, y me aceptaron en el momento, yo no hice proceso de selección ni nada porque sí que tenía un emprendimiento en el momento y tal, y eso les gustaba, y entré directamente al siguiente día y ya me habían aceptado. Lo presenté, lo pensé y dije, mira, sinceramente, esto me promete más o menos lo que busco y no tengo el lío de tener que irme a Londres. Sí. Yo tenía pareja en ese momento, es difícil, ¿no? Deshacerte de todo, ¿no? todo. ¿En ese momento tuviste el miedo de ser un founder o ser un empresario sin título? Porque hay veces que mucha gente dice, joder, igual no soy... Complejo no de estoy, inferioridad un exacto, poco no el estoy hecho de no suficientemente tener... valorado, ¿no? Por el Sí, hecho de exacto. no tener un título, pero sí que soy empresario y sí que doy aporto a la sociedad, pues, no sé, doy trabajos, doy Exacto. crecimiento, que al final lo que le aporta a un país no vamos a negar que es Sí, la lo prioridad típico- real, la empresa privada. Lo típico también que dicen nuestros padres de no, es que si te quedas sin trabajo, También por si te cultura, va mal, ¿qué si pasa? te va ¿Qué mal va la a empresa, pasar? ¿qué vas a Sí, hacer? ¿Eso cómo fue? ¿Qué ocurre? Pues yo nunca lo he pensado y luego lo he debatido con gente que luego pues, tiene sus empresas también con esta edad, que él, por ejemplo, no hizo carrera, ¿no? Y lo hemos debatido un montón de veces. Un tío 6 veces más inteligente que yo, pero no tomó la decisión de no hacer carrera ni bachiller. O sea, se fue directamente a lo que es trabajo de verdad y a emprender, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces. Me dice, a mí me gustaría tener una carrera. Me dice él, me gustaría tener una carrera ahora, yo qué sé, por si acaso. Me va bien, ¿eh? O sea, quiero decir, Sí, no tiene ninguna preocupación de necesidad momento. Por si acaso. Un por si acaso dice, no sé, pero como lo que tú decías, ¿no? Igual te valoran más. Y yo digo, Sí. ¿para qué? Es que está Sí, mira cómo está te en ha nuestra ido. mentalidad. Y a mí, tío. por ejemplo, y hablando, a mí nunca me han pedido nunca el título. De hecho, lo tengo, pero yo no lo tengo en casa, ni lo pagué. Esto que tienes que pagarlo para poder obtenerlo, lo pagaré para tenerlo, pero no lo tengo ni lo he Creo que necesitado y ha sido algo que he hay pasado. un plazo, ¿eh? Pues, Hay un plazo. pues no sé, ya Porque llevo te lo un par de digo, años. porque yo que- con el máster me está pasando que es que, claro, encima del máster son 400 pavos de título. Es pasta. Que Es dices, mucha oye, pasta. ya lo he conseguido. Dijo, es que déjame, ¿no? ya tengo trabajo, ¿para qué tengo que pagar? Claro, Que cuando son 2 asignaturas más, ¿no? Es- Son 20 créditos más. ¿no? Exacto. Es el- Tal cual. y dices, hostia, pues es Sí, pasta. Y dices, ahora de momento, como no la uso, te metes eso en la cabeza y dices, pues la tienes ahí, ¿no? Y justo lo discutía con él y me decía, él lo quería y yo, sin embargo, le decía, yo no sé si la hubiera hecho, ¿no? Es algo que he debatido mucho también conmigo mismo, pero digo, no sé si lo hubiera hecho. Yo sé que por lo menos a él, digo, no te arrepientas de eso por lo menos, porque puedes no preferir hacerla y no cambia nada. Eso sí, depende de cómo seas y lo que vayas a hacer. Lo que no me vale es no hago nada porque no quiero hacer nada. No es que creo de verdad que mi inversión de tiempo, inversión social, que también es muy importante, que creo que para mí la parte positiva es que socialmente te ordena la vida. Alguien tan impulsivo, tan obsesivo en algo, a mí los horarios eran al revés. El día voy a pasar con el ordenador, da igual la hora que era, yo quería hacer en el momento que quería, podía pasar 16 horas delante del ordenador y luego dormir. Pero daba igual el momento del día, pero socialmente eso te ordena la vida, ¿no? Tiene esos beneficios y tal. Y realmente, miedo, yo nunca he tenido. Sí que es verdad que ahora agradezco haberla hecho por esa razón, pero nunca me lo planteé de esa manera. Nunca la hice porque tenía que hacerla, ¿no? Una cosa que me surge, que yo creo que a mí, por ejemplo, me pasa a veces y que a todos nos pasa, la gente que somos así de obsesivos, o sea, como tú a nivel salud mental, ¿cómo estabas en esa época? Un melón, ¿eh? Mal, pero lo he pasado después peor. Yo hace un año pasé muy, muy mal. con Si salud quieres mental. hablar de ello, a lo mejor me he metido totalmente no. demasiado. Esto es importante porque yo me acuerdo que luego entraba a buscar información y era muy difícil. Yo en ese momento dices, bueno, pues un chaval que quieres algo y eres poco comprendido, ¿no? Pues tenía en ese momento a mi pareja, a mis amigos. ¿Por qué no vas a la universidad, no? En plan, ¿ves hoy? ¿Ves mañana? Y yo, no. ¿Y por qué? Qué difícil, ¿no? Explicártelo, ¿no? El por qué de verdad siento que hay algo y estoy haciendo algo, pero que tú no lo veas no significa que no se haga, ¿no? Y era algo complicado de, digamos, pues con la familia, ¿no? Un año que no has hecho carrera, ¿no? Ese año que fallé y el segundo, no haces nada para ello realmente. Entonces eso, al final lo tienes en la oreja, ¿eh? Sí. Quieras o no, tal. Y dices, ¿y estoy haciendo el tonto? ¿Y si nunca llega nada? Yo fui pues alguien que no mira para atrás en ese momento y dices, pues yo sigo tirando porque de verdad, no es que confío, es que para mí era eso. Era ese momento. No es que confío y me hago un speech motivador, no. Tiraba para adelante porque era lo que yo quería hacer y ya está. Pero sí que es verdad que justo hace un año, cuando la empresa empezaba a ir un poco mal, sí que es verdad que desde que creé, luego lo hablaremos, cuando ya creamos Indie Media, siempre ha ido bien. Para ser alguien joven que emprendes de verdad por primera vez, que ya era con
una sociedad, todo bien hecho, fue muy bien desde el principio, ¿no? Y eres joven y dices, bueno, pues nunca he tenido dinero, pues dices, oye, pues quiero vivir un poco la vida porque llevo desde los 16 años cubierto de mierda, ¿sabes? Y pues a lo mejor no te centras tanto, no es que fuera un desfase ni mucho menos, pero sueltas un poco el hilo, ¿no? Lo vas soltando. Y empezó a ir muy mal la cosa, nos acabamos de mudar también, de emancipar en ese momento y todo, y era vive la vida, ¿no? Y yo entré en un ciclo sin querer malo, entré en una agorafobia, que dices, yo no sabía ni lo que era en ese momento, pero no salías de casa. Yo subsistía porque el que era mi socio en ese momento me compraba la comida. Hostia. Yo no podía salir de casa y piensas que en ese momento nunca vas a salir de ahí. Piensas que todo va mal, todo es malísimo y entras en todo, ¿no? Pero siempre he pensado que una de las cosas buenas, por ejemplo, la universidad, que creo que limita mucho típicos pensamientos que tienes cuando estás en una situación mala. Esto es lo que a mí me sirvió mucho. Nunca es para siempre. Nunca es para siempre. Va a durar un tiempo, crees que es para siempre, al igual que la buena, nunca es para siempre. Hay que saberlo, ¿no? Y el arruinarte cuando eres emprendedor es normal. Y pensar ahora mismo, yo estando aquí, que no me voy a volver a arruinar es ser un necio. Va a pasar. Que no pasa, eso que me llevo. Pero yo ya tengo la espalda cubierta. Sé que lo voy a volver a pasar. ¿Lo aceptas dentro? Sí. Te piensas, miras al espejo, que son momentos duros. Y cuando eres muy joven, que no tienes ni idea de la vida, me pasó 23 años, acepto volver a pasarlo igual de mal o más, si es necesario, porque quiero esta vida, ¿no? O quiero este estilo de vida. Y es enfrentarte. Y hay gente que toma decisiones que no, y es totalmente respetable, igual a veces es incluso mejor en ese momento, pero hay gente a lo mejor obcecada que quiere una cosa y decide que sí en ese caso, ¿no? Y eso fue duro. No, es interesante porque al final se habla mucho de la aversión al riesgo, hay que tener aversión al riesgo, pero a lo mejor no la tienes tanto como piensas o te está afectando de una forma que no es tan visible. Totalmente. Y realmente sí que hay que, al final eres tu cuerpo, tu salud, tu mente, lo que te hace pues hacer tu trabajo, tener tu familia y todo. Entonces es como lo más importante que tenemos en esta vida, la salud, tanto mental como física. Entonces es lo primero que hay que cuidar cuando... Y cuando eres joven piensas que eres inmortal, ¿eh? Claro. Piensas que no te va a pasar nada. Yo no lo entendía. Es algo que tú no puedes comprender. Dices, ¿cómo es posible que mi mente me falle cuando yo salgo a la calle o salgo a ciertos momentos? Tu cuerpo se cierra en banda, no funciona bien y tal. Luego cambia. Tienes que tener los 2 cojones y salir, tratarte. Piensas una cosa, vas a un especialista, te dice no sé qué, no sé cuántos, pero tienes que salir. Sí. Y no rendirte. Y sobre todo yo tenía el negocio que pendía un hilo en ese momento, ¿no? Claro, y digo, y espérate porque tengo que levantar esto, tengo más gastos que nunca y tengo que sacar esto por mis cojones. Pero al final para ponerle todos esos cojones que hacen falta hay que estar fino. Hay que estar loco. Claro, yo pienso eso. O sea, yo digo, yo supe en el momento muy cuerdo no estás, porque en la decisión correcta no era continuar en ese momento. Suerte que luego le di la vuelta, pero no era... Sí, o sea, llegó un momento de lucidez en el que ya tomaste las riendas y dijiste, vale, vamos a hacer las cosas bien. Sí. Pero que al final para llegar a ese punto hay que estar bien. Totalmente. Física, mentalmente, Totalmente. o sea, es que si no, no hay otra forma. Totalmente. Y lo importante es una premisa que acabas de dar, ¿no? Que sobre todo para los emprendedores, creo que las estadísticas te daban la razón, el 80%, 90% van a fracasar. Totalmente. Y es importante lo que acabas de decir, que, oye, me voy a llevar una lección moral, una lección que va más allá de por qué he fracasado, de cómo ha sido este intento, que voy a utilizar la siguiente vez. Yo personalmente me identifico mucho contigo, porque sí que estoy bastante, no sé si la palabra es obsesionado porque es demasiado fuerte, ¿no? Pero sí que me gusta ver muchos resultados, me gusta dedicar mucho tiempo, mucho trabajo. Bueno, tú me conoces más y soy bastante intenso en diferentes aspectos, sobre todo profesionales, ¿no? Y tengo la premisa de, pues eso, de que siempre vas a intentar, o siempre vas a estar peor, siempre puede haber una ocasión donde vayas a estar peor del momento en el que estés. Si estás en un momento malo, igual el siguiente día sí que tocas fondo. Quiero decirte, tienes que intentar por todos los medios superarte día a día y ser más intenso y solucionar un poco tus problemas. Y que también te da perspectiva el hecho de que todos los problemas sean profesionales. O sea, ojalá todos los problemas que tengan esta vida sean profesionales. En el sentido de que luego tienes muchos más aspectos a considerar, vida familiar, amigos. Aquí hemos tenido a Gaspar, que el que se haya escuchado el podcast que tuvimos con Gaspar, al final, pues él viene de una tragedia gigante en
en una familia, que es que se muera uno de los hijos de la familia. Y no se supera, porque es lo que Claro. dice. O sea, no Y lo es algo que supero, lo llevas pero sí. contigo toda la vida y eso, al final, un problema financiero, un problema profesional, Es lo que de te menos. despidan, pues te van a contratar. Es lo de menos. Y sobre todo tener el foco de que es lo de menos, porque cuando lo sufres, en ese momento es difícil de ver, ¿no? Dices, Claro. todo lo que tengo se está derrumbando. O sea, he conseguido esto hasta ahora, todo lo que me ha costado se derrumba. Intentas volver a poner las fichas para que vuelva a estar todo igual, pero a veces, o sea, centrarte, Sí. ver lo que tienes y tal, intentar, de todo se sale, es lo que yo quiero decir. Sí, y de hecho es que creo que eso es uno de los propósitos de este podcast en general, el dar luz a la gente que se pueda sentir un poco más perdida, un poco más que no sabe qué hacer con su vida. Que se siente fracasada, Claro, porque, literalmente. claro, que a lo mejor es, o sea, tú en tu caso, por ejemplo, pues lo tuviste muy claro desde muy pequeño, que querías tener negocios, vender, aportar valor a la sociedad, pero es que hay gente que con esa misma edad no sabe qué quiere hacer, no le gusta nada, es gente completamente apática y es algo que se ve mucho y realmente no es así. Lo que pasa es que hay muchas creencias limitantes por en medio. Lo he teorizado mucho, ese tema de por qué yo, por ejemplo, siempre he querido hacer algo, soy un culo inquieto siempre, y por qué otra gente no, ¿no? Tiene que haber algo, digamos, que defina que una persona sea así, no porque uno es o más listo, o más tonto, o más... No. O sea, realmente es porque uno sí y otro no, ¿no? E incluso con hermanos lo vemos. Hay un hermano que es así y otro que no es así. Claro. Y dices, hombre, mucho no ha cambiado. Ha sido el mismo colegio, el mismo sitio, la misma casa, los mismos padres. Hay algo que cambia, ¿no? Y muchas veces pienso que igual... O sea, no van a... Creo que nada es innato. Creo que todo se puede entrenar. Pienso, de verdad. Sí. O meterte en la cabeza, pero tienes que tener ese pequeño ímpetu de querer hacerlo. Es decir, si tú tomas esa acción de quiero ser así, ocurre. Claro. Va a ocurrir, o por lo menos voy a tener las probabilidades, porque todos somos producto de estadística, van a ocurrir las probabilidades como para que eso ocurra. Luego, todo, hay suerte y mala suerte y tienes que saber aprovecharla, pero pienso que solo con el primer paso cambia todo. Cambia Claro. todo. Y el hecho de querer ser te hace ser en ese momento. Buena frase. Pero también el problema yo creo que es cómo te han educado y cómo te han influenciado, ¿no? Sí, también. Recogiendo un poco el guante que lanzabas, creo que dos hermanos pueden ser totalmente diferentes, porque también se da la casuística que los padres les hayan educado de diferente manera o hayan tenido diferentes Puede ser. grupos o diferentes colegios y hayan crecido en diferentes entornos. Entonces, no sé, es difícil, complicado, es ¿eh? muy Es muy complicado. Es un complicado. tema que me gusta Es- mucho todo ese tema sobre de... todo animar a una persona que, por ejemplo, ya tiene una cierta edad y está un poco estancada y no sabe por dónde tirar, ¿no? Eso yo creo que también O sea, lo he vivido Porque también. la motivación Sí. no nace en esa persona, ¿no? Exacto. O sea, a mí el hecho de estar estancado es que depende. O sea, hay gente que tú puedes considerar desde fuera que está estancada y no lo está, ¿vale? Y esa gente Puede está ser. súper Tu contenta punto de con su vista es vida. estancamiento, su Claro, punto de o vista sea, no lo es. gente como nosotros que a lo mejor somos más... que no nos conformamos nunca, que siempre pues, quieres crecer, quieres hacer cosas distintas, somos gente inquieta, gente curiosa, es que nosotros nunca nos vamos a sentir estancados. Nunca, jamás. Bueno, igual cuando... Y si te sientes estancado es por un factor externo, no es por ti mismo. Yo es verdad que quizá no me siento estancado, pero siempre veo el que está por encima y no por abajo. Y a medida que vas cumpliendo escalones, yo me decía, cuando tenga este dinero, todo estará bien. Lo pasé por 3 y de hecho fue peor después incluso, pero luego va cambiando. Es que es todo en el momento. Siempre piensas, siempre miras el de arriba. Mira, esta empresa funciona mejor que yo. Y Pero eso es súper dañino. Eso es súper dañino. Pero también es una gasolina que me da. A mí la gasolina, por Si lo ejemplo, de sabes ser gestionar, mejores. si lo sabes gestionar. Y lo pienso de esta manera que cuando veo una empresa que lo hace mejor que yo, y hay que ser consciente y humilde suficiente como para decir, lo hace mejor que yo, es mejor que yo, me encanta decir, les voy a coger. Claro. No, ¿por qué? Sé cómo puedo ganarte, o creo que sé cómo puedo ganarte y voy a ganarte. O sea, mi determinación es clara que yo a ti te voy a desbancar de esa posición. Y ese hambre es el que a mí me da y siempre lo cojo. Y es una broma que lo hago con mis clientes, que también son marcas. Esa es la competencia, cómetelos. O sea, la idea es ir a la guerra juntos y decir, esos van a estar por debajo. Claro. Pero, ¿Y cómo sabes que es un objetivo totalmente alcanzable? Porque esa es muy buena pregunta. ¿hace falta saber si es alcanzable? O sea, vas a estar mejor Por lo menos después. Es imagínatelo, decir, ¿no? claro, yo lo pienso y yo a veces me comparo con gente que no tengo ni por qué compararme, pero me gusta porque sé seguro que voy a estar mejor yo que antes. A mí me da igual luego que esté más arriba. A mí me quema en el momento, lo veo y digo, mira, están haciendo esto, yo lo había pensado, pero ellos me han adelantado.
voy a hacer que ellos sufran. Póntelo así de esa manera, como una diana. Seguro que vas a estar mejor. A ver, es peligroso, eso puede ser un arma de doble filo. Puede ser, puede ser. Yo no lo veo igual. Como he dicho antes, yo estoy un poco loco, entonces a veces los pensamientos no son los correctos. Sí, a mí de hecho el compararme con otra gente me hace mucho, o sea, me hago mucho daño a mí mismo. Hace daño. Intento evitarlo siempre. Yo voy a la mía, me comparo con mi yo del pasado y veo cómo evoluciona y ya está. Y yo sé que siempre voy a estar, como tú dices, por encima del Oscar de hace un año. Exacto. Entonces, por eso decía Matthew McConaughey que en un discurso súper interesante en 2014, creo que no era por Interstellar, era por otra película, no lo recuerdo, solo recuerdo Interstellar porque es la más icónica que tiene, la más de marketing, ¿no? Sí. La que tiene más marketing. Bueno, pues decía, muy, muy al hilo de esto, ¿cuál es tu ídolo? Tu ídolo soy yo mismo dentro de 10 o 15 años. Lo vi. Sí. Dentro de 10 o 15 años, cuando me pregunte quién es mi ídolo, no, es que mi ídolo sigo siendo yo dentro de 10 o 15 años. Totalmente. Entonces es buena estrategia, yo creo que el hecho de compararte contigo mismo en diferentes años y superarte. A lo mejor no te marcas ningún punto de referencia en tu zona de confort, fuera de ti, en tu exterior, ¿no? Sí. Y sí que solamente te comparas contigo mismo y con el bagaje que vas ganando con los años. Entonces, no sé. Ahí dejamos el consejo para claro. Hay diferentes puntos de vista. Sí, o sea, yo creo que en general compararte contigo mismo es infinitamente mejor que el resto. Es bastante más seguro a nivel mental que compararte con otros. Porque al final el que otro sea mejor que tú o sea peor depende de tantos factores que tú no puedes controlar. Que al final siempre te hace sentir a ti inferior y creo que no vale la pena. Entonces, o sea, a nivel... O sea, esto lo podemos tirar ya. ¿Vale? Sí, la verdad esto no vale para nada, ¿sabes? Entonces, la carrera de filosofía no la claro, ¿no? O sea, entonces, yo ahora estaba pensando un poco de... Bueno, es que si retomamos ahora por donde íbamos, vamos a durar 3 horas. Entonces, no queremos eso. Entonces, nada, vamos a reconducir un poco ya la situación, ¿vale? Toma. Después de la broma, al final sí que quizá me he quedado creando... Sí, y media, en ese punto. Vale, no, queríamos hablar... Bueno, yo quería hablar del final de la universidad, pero... Sí, está en ese punto. O sea, es unido, ¿eh? Vamos a hablar en el momento en el que acabas la carrera, porque nosotros siempre decimos que es un momento que genera bastante incertidumbre, porque al final es como... Hostia, vale, ahora tengo que trabajar, pero ¿de qué trabajo? Yo no he hecho esto nunca. Sí. ¿Para quién trabajo? Es siempre, pues... Mucha incertidumbre. Pero yo imagino que a lo mejor para ti fue como liberación, de decir, vale, ahora es el momento de decir, vamos a tope con esto. Has dado con la clave. Claro. O sea, para mí yo monto cuando estoy en primero de ese cambio de carrera, como si fuera mi tercero. Yo tenía 20 años, en ese momento decidimos crear Cine Media bien, como tal. Y claro, empieza a ir muy bien a lo largo de que yo estoy en la nueva universidad de la carrera. Y yo lo compagino. Para mí esos fueron los años más duros pero muy buenos. Sí. Es decir, yo por la mañana... disciplina, exigencia... Me levantaba a las 5 de la mañana para ver pequeñas cosas que tenía que hacer a lo mejor de la empresa. Luego me iba a la universidad, acababa a las 3 o lo que sea, comer. No podías descansar, era de 4 a 10 o lo que hiciera falta en ese momento, ese día. Tenías que completar tu trabajo. Yo hacía reuniones con clientes por la tarde después de comer, que no te apetecía nada. Acababas de comer, estabas cansadísimo y dices, no puede ser que ahora yo tengo que intentar traer un cliente nuevo porque tienes que estar, enfocadísimo en esa reunión y decir, lo tengo que firmar, ¿no? Y bueno, intentar hacerlo todo correctamente. Mi socio en ese momento lo mismo, hacía el mismo, ¿no? Y claro, para nosotros fue ir elevando, fue yendo muy bien y cuando llega el momento, y me acuerdo que yo contaba los meses que me quedaban para acabar la carrera, para decir, por fin voy a ser libre, por las mañanas me lo voy a poder tomar como para trabajar y no solo tener que estudiar y tal, ¿no? Para mí la carrera fue muy bien, me gustó mucho en eso porque yo también ahí dije, yo nunca he sido mal estudiante, siempre he aprobado todo con buena nota realmente, y luego en la universidad cuando de verdad me puse en esta, dije, esta vez no se nos escapa, ¿no? También es mucho mejor esa universidad, sin ninguna duda, y te acompañan para poder hacerlo perfectamente todo. Y lo pude juntar todo muy bien los mejores años. De decir, estoy haciéndolo todo. De verdad te sientes y dices, todo funciona ahora. Haces la carrera, que aunque no fuera mi foco principal, también lo haces. Y yo cuando acabé, para mí en ningún momento las típicas dudas que yo hablaba con mis compañeros de dónde haces las prácticas, qué vas a hacer, hacia dónde te quieres orientar. Tengo mi empresa. Claro, yo esa conversación siempre me ha gustado hablarlo con gente, pero no la comprendía bien porque no he tenido ni un solo segundo esa duda.
nunca la he tenido. O sea, tú- ni cuando fui a la universidad, ni al salir de... Claro, y tus, O sea, tú tus en- compañeros que te decían, ¿no? Claro. A ver, al final son como medio colegas, ellos sabían más o menos que lo tenía, no era ningún secreto, que me iba bien. También entonces dices, o sea, es más, no seas tonto y, o sea, quiero decir, a las prácticas aquí, te las quitas y tienes que hacerlas en tu propia empresa, que es, ahí en esa universidad sí me dejaban hacerla y luego Claro, sigues trabajando. continúa. Quiero decir, en ese momento lo entendían bien como para decir, ¿para qué vas a hacer otra cosa? Si tiene una proyección, llevas unos años ya haciéndolo y va relativamente bien como para poder vivir en ese momento. Sí, o sea, tú realmente la única vez que has trabajado por cuenta ajena ha sido la pizzería esta que decías o en el Sí, en el en Calpe, restaurante. que me iba 1 hora y media en BlaBlaCar, iba allí a dormir en negro para conseguir dinero para poder emprender. Para, Exacto. sí, para vender. Siempre he tenido muy claro que, y justo hablando de Interestelar, hay un meme muy conocido que cuando empiezas a trabajar en una empresa y quieres emprender, no siempre es así, pero dicen, vamos a hacer una pequeña maniobra de 51 años, ¿no? Como que el empezar, cojo experiencia y luego emprendo con esa experiencia es peligroso, porque empiezas a ganar un sueldo, te empiezas a acomodar, tienes una vida, obviamente. Ya. Incluso cuando emprendes, cuando tienes una vida acomodada, te cuesta también ir superando y dices, ¿para qué voy a esforzarme, no? Pues eso ocurre, ¿no? Ya. Esto es un meme conocido que yo a veces lo paso. Algún amigo me dice que yo quiero emprender, pero voy a coger Pero ya cuando 3 sepa, añitos ¿no? en una consultora. Ten cuidado que puede haber una maniobra de 51 años hasta que Ya. te retires en esa consultora, Tal si no cual. es lo que quieres en ese momento, ¿no? Sí. El riesgo es exponencial. Sí, y sí que pero sí que es cierto que yo veo algo, y es que esos trabajos de junior, esos trabajos más entry level, Te curten. te curten, Mm. pero te pagan muy mal, tío. Entonces, Te te lanzo- puede dar ese hambre de decir, te lanzo Pero una, ¿de ya, verdad es estás que- preparado? O sea, te lanzo una pregunta. ¿Mereces cobrar? no, no, no. Uf, Claro. uf, uf. Y eso es un melón. Pero ¿cuál es el camino más rápido? ¿Montarte tú algo y empezar a ganar? ¿O pasar 5 años en la empresa para ganar 500 euros más al mes? Es difícil porque nadie te asegura cuando empiezas. O sea, yo soy producto de que he tenido una pequeña suerte de que lo primero que monto, dentro que antes eran mini emprendimientos dentro del sector, he tenido suerte. Hay mucha gente que no la tiene Sí. y tardas 3-4 proyectos en tener la suerte de poder vivir bien. O sea, ya no solo digo tengo un sueldo, de que ganas una cuantía y tienes un futuro cubierto posible. Sí. Ahí es donde ya dices, vale, me puedo quedar aquí, porque para ganar un sueldo como alguien que tiene una empresa es una responsabilidad demasiado grande como para tener solo eso, para eso te vas a un trabajo. Claro. En ese Sí, caso. pero a lo que me refiero es eso, que al final, potencialmente, si tú estás dispuesto a asumir ese riesgo, pues también es algo que puede funcionar para muchos Ujú. el hecho de tener un trabajo y compaginarlo con un emprendimiento. Totalmente. Que al final es lo que hizo tu socio al principio. O sea, Totalmente. esa- Él trabajaba en un esto y aparte, oye, tenemos un poco de dinero, luego ya lo dejó, ¿no? Pero en ese momento sí, totalmente. Pero también es lo que digo, o sea, la universidad, por ejemplo, hay gente que se la toma como full time y me parece que no es así. O sea, la universidad es algo al lado de tu proyecto, Sí. o no tu proyecto, de tu trabajo o de tu algo en la vida. El hilo conductor un poco, eso lo hemos hablado un montón de veces. Estás aprendiendo, Sí. pero hay un camino principal al lado que no es la universidad. Si lo tomas como full time y dices, ya he hecho lo que tenía que hacer. Hay ciertas carreras que son distintas, Claro. eso es verdad. Claro. Te hablo de ADE, te hablo de ciertas cosas así que no puede ser tu camino principal, porque no te van a enseñar nada. Te enseñan la teoría, Sí. luego aplícala. Es que ahí ¿Sabes? hay un problema muy grande. Ahí hay un problema muy grande que creo que define la identidad de un país y de su modelo educativo. Creo que el hecho de que en Estados Unidos, siempre voy al mismo ejemplo, cuando hablamos de esto de emprendimiento americano y demás, el hecho de que los CEOs de Estados Unidos principales, pues Elon Musk, Jeff Bezos, Ujú. Sí, OpenAI, los Facebook, grandes. tal, los grandes son ingenieros. Creo que en carreras como ingeniería, por ejemplo, donde te dan un pensamiento muy, bueno, lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, y un análisis crítico brutal para asumir esa responsabilidad de crear una empresa. Creo que en las carreras que decías que hay algunas carreras diferentes donde no te permiten esa flexibilidad, creo que este modelo educativo no te lo permite hoy en día, ¿no? Es Y complicado. hay otras carreras que a lo mejor sí que te las pueden permitir y te puedes permitir el lujo tú como individuo de intentar emprender o intentar coger un proyecto. Pero creo que al margen de, además de esta problemática con el tiempo, creo que no se da, Ya. no se apoya, no A se ver, es que es no se complicado, transmite al esa final pasión, tú lo piensas y No, pero dices, hablo- ¿cómo ahora le te hablo enseño? de pasión, ¿eh? Sí, Te hablo sí. de pasión O sea, también. pero tú lo piensas y dices, ¿cómo le enseño yo en una carrera universitaria a alguien cómo montar una empresa y que le vaya bien? Es que, No, es imposible. Es imposible. Ojalá lo supiéramos, no o estaríamos sea, al aquí final nadie. te tienen que enseñar pues contabilidad para saber cómo van las finanzas de tu Para empresa, que no te multe Hacienda. estrategia para pues tomar decisiones a problemas que a lo mejor ya se han resuelto antes y sabes la forma óptima de
resolverlo y te dan un poco pues cómo se resuelven los problemas a día de hoy según la teoría, pero como montar eso es algo que te vas a tener que... Vale, igual, bueno... Te lo vas a tener que organizar tú. Está ya en formato de tertulia, ¿vale? Estamos tocando ya... esto es una tertulia desde el principio. Pero claro, no interesa. Quiero decir, no interesa que desde bachillerato o en la carrera te enseñen a hacer una hoja de contabilidad de una empresa. Una factura. Una nómina. Ya. Una nómina. Yo tengo que pagar a alguien, no sabía ¿Qué es el cómo IVA? ¿Qué es el IRPF? Es decir, Ya, son valores. Pero ahí abres otro melón también, que es el tema Sí, hay otros intereses. de cultura demás, financiera, pero que eso claro, no se tiene. Todo esto es necesario en el momento en que tú te lanzas, dependiendo del modelo de negocio que tú elijas, porque en un primer momento eres tú solo. Y es lo que comentábamos de tu modelo de negocio. O sea, yo aquí creo que el problema realmente es la desconexión total que existe en muchos casos entre el mercado laboral y la universidad. O sea, porque al final el mercado laboral avanza a una velocidad y se crean y se destruyen profesiones que la universidad no es capaz de crear y destruir carreras o adaptar currículums a esa misma velocidad. Entonces, por eso lo hablábamos también en el episodio del podcast, en el episodio sobre IA de este podcast, que al final tenemos aquí gente que tiene perfiles y tiene profesiones que hace 2 años no existían y hace 2 años que estábamos acabando la carrera. Entonces, la mía simplemente no existe. En la mayoría de los casos los más viejos dentro del... En la mayoría de los casos es siempre gente que se reconvierte, gente que estudia cosas en paralelo mientras está haciendo sus estudios principales, pero al final es lo que decimos siempre también, que no te tienes que conformar con lo que te enseñan en la universidad, a no ser que vayas a ser abogado, a no ser que vayas a ser médico. Eso es lo que decía, que sí que tienes que pasar, digamos, por unos requisitos mínimos para poder ejercer esa profesión. Pero salvando distancias de pero estas profesiones tan creativas, tan novedosas, que realmente están como... que acaban de surgir, es que tienes que ser autodidacta, en cierto modo. Es lo que yo opino, que la universidad no sea tu fuente principal, digamos, de tiempo cuando tienes el cuerpo, la mente, con el punto de mayor energía que vas a tener en tu vida. O sea, incluso ya, tengo 25, pero ya noto que baja un pelín el nivel. Sí, ya baja. Imagínate, con 16 a 19 años, tu mente está dispuesta a hacer de todo y no hay límites. No existen los límites, es más que tú lo hagas. Luego ya te chocarás y si te chocas duele menos. Todo es mucho mejor si emprendes desde muy joven, o al menos eso pienso yo. Correcto. Volviendo al hilo de las recomendaciones y para aterrizar un poco esto, te voy a preguntar si recomiendas la experiencia en el extranjero, porque en el podcast que saldrá tuvimos, ya habrá salido Andrés Nieto, ¿no? Y es más o menos, seguís unas carreras muy idénticas, habéis estudiado ADE y también tenéis una experiencia afuera, él se fue a Chile y tú estuviste a punto de irte a Londres. A punto. ¿En ese momento recomendarías el irte afuera a alumnos que estén justo en ese preciso instante? Mira, yo, por ejemplo, cuando me vino la oportunidad de irme de Erasmus también, luego lo pensé y no me fui simplemente porque tenía que encargarme de la empresa en ese momento. Me hubiera gustado irme, generalmente, porque dices, oye, más libertad, pero era un momento que tenía que estar ahí. Y realmente no sé si va a incidir en algo el irte o no. Es lo que decía, el lugar no va a cambiar lo que seas capaz de hacer. Sí que es verdad que a lo mejor te abre nuevas ventanas para hacer nuevas cosas o comprender ciertas cosas que tienes de forma distinta, pero normalmente el outcome a corto plazo no lo va a cambiar. Que tengas que ir de tan joven, igual te puedes ir después. Yo, por ejemplo, este año me quiero ir 3 meses fuera simplemente a vivir y ya está, porque me puedo permitir el no tener que estar en Valencia y me alquilo una villa y me voy 3 meses para estar tranquilo en la época más fuerte del año, que para mí es Black Friday, Navidad y tal, y estar yo solo con algunas personas que me ayudan y ya está, y estar enfocado en eso. ¿Eso lo cuentas como experiencia? Pues puede ser, pero tampoco es algo que... No, el argumento que él se fue a Holanda, bueno, primero Chile, luego Holanda, y a partir de ahí empezó a aterrizar su vena emprendedora, ¿no? Igual tú no has necesitado eso porque te ha pasado justo aquí. Aquí, exacto. Sí, claro. No tuve tiempo a que fuera fuera. Claro, exacto. Sí. Vamos a volver un poco también a la parte puramente empresarial. ¿Cómo gestionáis Sydney? ¿Cómo gestionáis su crecimiento? Que a mí me parece algo que es súper interesante siempre decir, vale, sí, ya tenemos bastante claro cómo has empezado, pero cómo has crecido. Que creo que al final es el reto al que muchas empresas que empiezan a ir bien se enfrentan. No todas lo hacen bien y por eso muchas empresas empiezan a ir bien, pero luego se caen por el camino. Entonces, cuéntanos un poco cómo empezáis a articular todo ese escalado de vuestra empresa
Hablamos de números, porque es un error que cometemos en este ¿Cuánto podcast. facturáis? ¿No? No, puedes hablarnos a nivel, podemos a hablar nivel de ciertas cosas. progreso, a nivel de progreso y lo que demás. se factura en general y tal, sí. Claro, darnos algunos si números. Hacienda me tiene ahí, acabamos de cerrar el año. No, sí. Sí, pero que al final creo que es un error que cometemos en este podcast. Luego para el TikTok queda muy bien. Sí, hablar decir, de cifras. este pavo factura 10 millones. Estoy abierto más o menos a dar en general. Entonces, pues cuéntanos esa historia. Pues, como os decía antes, ha sido un sector que ha cambiado mucho porque nace... Pues yo fui de los primeros, o sea, no existía. O sea, te vas metiendo un poco, ¿no? Sabes hacer un skill que de repente está súper aclamada por el sector. Todo el mundo quiere el mejor de eso. Se paga muy, muy bien. Y dices, ostras, yo sé hacer esto, ¿no? Y te vas metiendo. Entonces, al principio era más, vamos a crear una agencia de marketing. Al principio no sabes más que lo que ya existe. Pues como las que hay, pero yo voy a dar esto como foco principal, pero si necesitan algo más, también lo doy, ¿no? Enseguida vi que te pagaban mucho más si haces solo una cosa, y en especial ser bueno en publi como el eje. Luego hay más cosas, hay más cositas que hay alrededor, pero el eje, la gasolina del negocio, la punta de lanza para el crecimiento de la facturación de una marca, cómo hago la publi y cómo le voy escalando ese presupuesto, cómo lo voy formulando, ¿no? Entonces, todo empieza así, de yo hago publi, cojo una marca y ya está, ¿no? ¿Cómo haces la publicidad a nivel estratégico, ¿Vale? O a nivel creativo? Estratégico. La parte nuestra es la estratégica, tienes una parte creativa, pero la analizas técnicamente. Es decir, cuando tú ves un vídeo típico de 15 segundos, tiene más magia de lo que parece, los buenos. O sea, quiero decir, tú ves un pequeño vídeo de un producto, que puede ser cualquier, pues una camiseta que te gusta, ¿no? De una marca como las que conocemos todos ahora, ¿no? Por cómo lo hacen, cómo puedo hacer que este anuncio realmente, por cada euro que invierto, saque 5. Tiene una ciencia detrás, muy exacta, además. Las formas creativas pueden dar esos pequeños picos, que el que es muy bueno va a sacarle ese extra, pero no tiene por qué mantenerse en el tiempo. Entonces, sí que hay una técnica, podemos entrar en... Es súper profundo, pero sí que es verdad que para entenderlo es, cuando des publicidad no solo pones un anuncio delante de la cara y dices, cómprame. Ahí, el que tú ves es distinto que el que él ve si ya me conoce la marca. Yo te voy a enseñar a alguien como que no conoce una marca, que yo vendo camisetas, tú no la conoces, te va a enseñar un trozo de contenido distinto, un mensaje distinto, que él, que ya me ha visitado 30 veces... Por ejemplo, las redes o incluso dentro de la web, le va a enseñar otra cosa. Pero es que el que ha comprado ya, le va a enseñar otra cosa, distinto mensaje. Si tú mezclas eso en los timings, que hay como 3 variables, en ese momento el tiempo es una, es la Z, digamos, que te la hace tridimensional. Si lo entendiéramos en un esquema que es mucho más complicado, entiendes el flujo de las personas cuando entra en una marca y sale, y por qué la gente compra. Eso es lo que nosotros hacemos. Hostia. La parte más técnica y estratégica es todo números, son columnas de números completamente. Pero esos números me dicen si va bien las cosas, si tengo que cambiar este botón en la web, si tengo que este producto no funciona, etcétera, etcétera. Me parece súper interesante. Sí, me parece súper interesante porque siempre que pensamos en la publicidad pensamos en estas personas que pues, se inventan el último anuncio de Coca-Cola y claro. Es súper... Y al final es un anuncio pues, que te llama mucho la atención y a nivel creativo, a nivel audiovisual es súper chulo. Pero luego hay una ciencia detrás espectacular. Y, o sea, yo no sé de cámaras, ya lo sabes, no sé editar. Aparte de que tengo, pero no sé de cámaras, yo no sé editar, yo no hago eso. Yo demando de la marca tiene un equipo creativo, sabe más o menos. Yo tengo editores que me ayudan si necesito algo muy específico para mí. Pero en ese caso las marcas ya saben y yo pido de forma técnica y ellos saben lo que tienen que hacer normalmente. Y ellos me lo entregan a mí, yo ya utilizo eso, lo distribuyo de la manera correcta. Súper interesante. Entonces, volviendo un poco a... O sea, me parece súper interesante la técnica, entonces... Cuéntanos un poco esos milestones. Pues, si puedes hablar de algún cliente para el que hayas trabajado. Sí, con clientes puedo hablar también. De hecho, ahí empezaba, justo lo que decía, ¿no? Empezaba, digamos, yo hago publicidad para marcas. La que sea que venga, que tenga un poco de dinero y quiera escalar, lo hacemos, ¿no? Luego ya empezamos a ver que no era solo eso, sino que tú tienes que reunir más cosas, ¿no? Sino que cuando entras en la web tiene que ser correctamente. Hay una ciencia también enorme que podemos estar 2 horas hablando de si pones esto aquí es de una manera, si pones esto aquí tal. Y luego también, digamos, el manejo de la comunidad de la forma más técnica, números, columnas también y todo, ¿no? Cuando tú juntas todo esto, empezamos a ver que las marcas, digamos, más buenas, las que conocemos más exclusivas, te pagaban más, empieza a funcionar mejor, ¿no? Y fuimos los primeros que fuimos lo que era antes agencia a un growth partner. Yo soy capaz de pagarte a ti un porcentaje de lo que facturo, de lo que tú facturas extra para mí, aparte de un fijo normalmente, que se suele conformar, depende. Y a cambio tú me haces esto a mí, que es algo que me interesa mucho, y pagar una nómina para que alguien haga eso es muy difícil porque sueles ganar más dinero. Entonces, a alguien que es externo le puedes pagar menos, aunque sea mucho dinero, y tú puedes tener a varias marcas, ¿no? Entonces, mi modelo era máximos clientes posibles al principio, muy bien, poquito dinero, dentro de lo que es poquito, ya era más que una agencia normal, cantidades de 500 euros, por así decirlo.
Ahora ha transicionado a muy poquitas marcas, me meto muy dentro, literalmente conozco a todo el mundo, sé todo lo que pasa todos los días, pero te pagan mucho más, ¿vale? Las cifras normalmente son 2.500 hasta, yo he cobrado 10.000 euros en un mes por una marca. Todo depende, son meses también que se gana mucho dinero y otros meses que son muy malos y te lo compensa anualmente. Entonces, esa es, digamos, como ha transicionado muy rápidamente, pero que cada 6 meses hay algo nuevo. Cada 6 meses yo tengo que estar enterado de lo que cambia, de lo que no. Intento ser el primero, que por suerte lo he sido dentro de muchos y me he podido mantener cuando al principio, ya os comentaba antes, que habían años, digo, no sé si me mantengo y salgo, ¿no? Porque cambia tan rápido, está evolucionando tan rápido. Cifras o clientes que me pedías, ¿no? Vamos a hablar de ellos. No siempre es tan conocido porque las típicas marcas Nike, por ejemplo, no es una marca que un growth partner coja, porque Nike no te va a dar un porcentaje de sus ventas. No. Ellos ya tienen un equipo raro, de 80 ¿no? personas que pueden suplir con sueldos que normalmente una persona de growth partner, si es bueno, vale como un equipo de 4, así se entiende. Sí. Tú puedes cobrar hasta por 4 nóminas por persona o agente, ¿vale? Digamos, que se adhiere a tu marca. Es una cifra en cabeza más o menos, puede cambiar, pero para que se entienda, ¿no? Puedes cobrar hasta por 4 nóminas de alguien que se encarga de eso. Entonces, un equipito de 4, ¿qué marcas son? Marcas que solo haciendo eso, que pueden facturar menos de 5 millones, más o menos. Algunas que superan, pero solo haces a lo mejor una parte, que es lo que me ha pasado. Yo he trabajado con marcas, por ejemplo, Good News Coffee, no sé si la conocéis también, venden café, ¿vale? Sí. Tienen una ronda de 11 millones, es después de Starbucks la más grande de café en España, pero están en París, en tal, en cual, en cual. Dentro de lo que es el mundo de las marcas es que hay muchas que nosotros conocemos y alguien me diría, ostras, vale, esta es una buena marca, ¿no? También he trabajado con Alex Hawkers, por ejemplo, cuando salió su hermano. Ellos tienen una especie de agencia pequeñita, ya os contaré porque no salió muy bien esto, pero nos cogió a nosotros como partner y trabajamos, no sé si conocéis a los youtubers Nelk Boys, son muy grandes en Estados Unidos, pues tiene una marca que es Happy Dad, es una cerveza, la ha anunciado Joe Rogan, Dana White, Donald Trump, yo he hecho anuncios de Snoop Dogg, literalmente anunciando con Death Row Records una colaboración con la marca, y también tenía otra que es un poco merch, que era Full Send, que es su podcast, es un podcast muy grande, pues el de Full Send y tal. Esas marcas facturaban, yo he visto drops de 3 millones en unas 5 o 6 horas, 3 millones de dólares, caer en un momento yo nunca había visto. Son cifras enormes que facturar, yo qué sé, 150 millones al año, barbaridades. Claro. Esas son un poco más externas porque no eran clientes como tal de Sydney Media, así que nos cogieron a nosotros. ¿Me podéis ayudar con esto? Nos asociamos ahora para poder llevar marcas grandes puntual. Que alguien que la ha llevado la imagen, ¿no? Pero así en general, por ejemplo, el mundo femenino sí que estoy trabajando ahora mucho, que a lo mejor no conoceréis tanto, pero de joyas, por ejemplo, 2 Primeras, también he trabajado con ellas. He trabajado con otra marca de moda conocida, pero es muy edgy, que se llama Outsiders Division, que es una de muchos colores. Gente que sabe mucho de moda las conoce y son muy conocidas, si veis en Instagram. Al final también eso da perspectiva de que no hace falta ser Nike para tener una marca de ropa exitosa, que funcione, claro, que venda totalmente. Y que tengas tu público. Totalmente. O sea, Nike vende a todo el mundo y a todo el mundo le gusta Nike. Billions vende. Claro. Entonces, o sea, que también dar perspectiva y dar foco de no hace falta que seas Nike para tener una marca de ropa. En tu modelo de negocio, voy a resaltar una palabra que me ha venido a la mente, que es mimetizar. Yo creo que tú te mimetizas, vosotros como marca, mimetizáis con un poco las marcas a las cuales ayudáis a facturar, ¿no? Entonces, en ese sentido te pregunto, ¿tenéis unas cifras, una milestone, como te ha definido antes Óscar, que podéis prometer con vuestra publicidad, con vuestra agencia o con vuestra marca? Esto ha variado también en el tiempo, que hubo una época donde garantizabas más o menos ciertos resultados. Eso te quitaba de gente que no era tan buena como tú, te quitaba. Eso se llevó, yo sí que lo hice. Eras de los pocos capaces que dices, yo te garantizo el término ROAS, que se llama, que es por cada euro que invierto, cuántos euros saco, ¿no? Pues un 3 de ROAS significa que saco 3 euros por cada euro que invierto en la publicidad, ¿no? En términos anuales y genéricos, no valen una season específica ni nada. Y hubo una época, pero ahora ya no tanto, sino que te juntas más, te mimetizas, como decía, en la marca, te juntas con ellos y entonces ya comprendes mucho más. Y el ROAS es algo más secundario quizá, ¿no? En ese momento, ¿no? Y no es tan secundario quizá, es secundario, pero es algo además de otras variables, como decía, que han evolucionado. Antes era solo ROAS. ¿Cuán bueno eres haciendo esto? Tienes que ser muy bueno, aún así. Pero aparte de esto, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más me puedes ofrecer para hacer que todo esto encima lo potenciemos y que no se lo sea directamente a la publicidad en un momento? Sí, y al final es lo que, por cerrar un poco el círculo, es que muchas veces no es posible hacerlo simplemente pagando más
dinero a Totalmente. Facebook Ads y haciendo... Totalmente. Es que tienes que hacerlo muy desde dentro y es también el problema al que tú te enfrentabas cuando hacías dropshipping, que dices, vale, estoy vendiendo este soporte de micrófono y esta semana he vendido 50. Voy a ver cómo puedo vender 100 la semana que viene. No siempre se trata de eso, de escalar en vertical, por así Totalmente, decir. exacto. Se trata de escalar en horizontal, de lo que tú tienes que haces bien, intentar hacerlo no en mayor volumen, sino hacer más cosas bien. Y no solo yo, sino la marca, de si yo vendo el doble, hay gente para suplir el stock, tenemos dinero para poder comprar un pedido de más stock, te tienes que endeudar, ¿cómo puedo hacer para que no te endeudes? Amplío un poco el ROAS este mes, te libero un poco, tengo más margen para ti y luego el mes que viene que nos interesa vender más, aprieto más, porque nos interesa vender mucho más aunque menor margen. Todo eso tienes que estar con la marca y juntarte con sus tiempos. Eso es importante. A nivel comercial, una última pregunta. ¿A ti te interesa, supongamos el caso de que te gustaría participar o trabajar con una marca muy importante de cualquier sector? ¿Cómo te aseguras el poder trabajar con ella? ¿Cómo la conquistas? Porque sí que tienes un background, pues no sé si utilizas un poco la experiencia previa que nos acabas de definir o optas por el modelo tradicional que también habías explicado de garantizar resultados, ¿no? Pues antes era más así cuando no te conoce nadie, por ejemplo, y es difícil que te conozcan porque es un mundillo que es muy difícil decir las marcas que tienes porque hay alguien que dice, oye, pues yo sé que lo puedo hacer mejor que tú, por tanto voy a intentar tal. Yo hoy en día las hago públicas, las tengo en la web y tal, porque yo conozco a la gente que está un poco en el top o al menos que lo hacen bien, nos conocemos mayormente ya, ¿no? Antes era un poco pues tocar puertas, no presencialmente, pero sino con cold email o le envío un vídeo y le digo, oye, quiero hacer esto. Hay formas de hacerlo. Yo lo llegué a especializar mucho, se me daba bastante bien. Pero llega un punto donde esa confianza que tú tienes, yo te envío un email, aunque tengamos un par de reuniones, es complicado. Cuando tú ya lo haces bien con ciertas marcas grandes, te llaman y dicen, oye, tengo una marca, que justo me fui a Madrid ayer y he venido ahora, una marca ha dicho, oye, están interesados, una marca muy grande de moda femenina en España, no la diré porque no quiero porque romper, aún no estaba cerrado, por si acaso, exacto, pero en ese caso pues me llaman y dicen, oye, están interesados en un growth partner de este estilo, vamos a ver si... Entonces la recomendación es más fácil, tú vas recomendado, sabes esta marca, se conocen, sabes los números en general y es más sencillo. Yo ya no es como tal que puedo elegir la marca con la que quiero trabajar porque no es así, pero tengo esa libertad de no tener que estar picando puertas prácticamente nunca. Sí, como le has dado un poco la vuelta. Antes me ibas centro tú a mucho en mis buscar, clientes y ahora me buscar. aparece alguno, me llaman o hay uno que me interesa, pero solo le hablo a ese cliente y lo intento traer, ¿no? A veces se puede, a veces no, pero sí. Vale, y hablando también de escalar y viendo toda la trayectoria que habéis llevado hasta ahora, ¿cómo piensas mejorar tu empresa de aquí a dentro de 10 años? 10 años no lo sé, porque no soy alguien que se casa con su propio negocio. Para mí Sydney Media tiene obviamente es emocional el nombre y tal. En general yo lo pienso, Sydney Media para mí es como comencé y lo quiero. Pero mi pasión no es esta, ni mucho menos. Para mí no hay pasión. Mi pasión es, quiero tener un estilo de vida y esto es el ciclo de emprendedor. Esto me da mucho cash. Es un cash cow, una vaca de cash que me da cash. Es un negocio que es un servicio y da cash. No es tan escalable como otros, ¿no? Luego montas, por ejemplo, un software as a service, te va a quemar mucho más dinero, el margen es más apretado, pero lo puedes escalar mucho más. En mi ciclo como emprendedor igual esto es el inicio. No quiere decir que siempre lo tenga, quiero montar otras cosas, estoy en ello, más o menos, invirtiendo mi dinero e intentar hacer otras empresas o lo que sea, pero que sean mucho más escalables. Si me hablas de Sydney Media en general, ¿cómo lo veo? No sé si el top 1 en España, la persona más conocida con la que marcas pueden trabajar, pero si no voy a estar entre los top 3 reconocidos. Que se vean, que no solo te conozcan en el mundillo de marcas, te llame uno y tal, sino, pues ya habéis visto que quería hacer el canal de YouTube. De hecho, tengo la cámara por ahí, quería grabar algunas cosas y tal, y pues este viaje lo he grabado también, pues ya firmado con marcas grandes, para ya darme un poco más al mainstream de otras marcas, no estar detrás, digamos, de... Sí, trabajar un poco en lo que es tu marca personal. La marca personal y decir, ya con todo el bagaje que tengo, quiero mostrarlo y intentar colocarme, si no top 1, que de verdad creo que lo puedo ser, porque estoy más loco que el resto, como decíamos antes, ser de los más reconocidos, por lo menos en España, que es un mercado muy, muy bueno, que parece que no hay gente que dice, no es mal mercado, es un mercado muy bueno, pero luego ya puedes irte a otras marcas que venden, por tener una marca española no significa que no vendan en todo el mundo. En los próximos 10 años, es algo, un objetivo muy... bueno, a medio y largo plazo, no sé cómo decirlo. Si me hablas de Sydney Media, que no es lo único que quiero hacer, Claro. Y también te quiero preguntar sobre eso. En anteriores podcasts, en anteriores capítulos, sí que venían algunos invitados y nos resaltaba mucho el
poder identificarte y tener un sentimiento que estés muy cerrado, muy conectado con tu marca, ¿no? La marca que has creado tú, porque eso te impulsa a mejorar, a tener mejores resultados y más. Juzgando un poco tus palabras, creo que vas por un camino totalmente opuesto, ¿no? Creo que no tienes nada de apego con tu marca y cuando llegue el momento de cerrar, te vas. Espero que el momento de cerrar sea que cuando no lo necesite o no esto o no me interese en el momento. Yo me gusta mucho lo que hago, el estilo de vida que me da. Yo ahora no tengo por qué trabajar tantas horas, es más, las horas que trabajo son buenas, luego habría que ver qué es trabajo. Para mí es hora efectiva, real, de que estás generando o dinero o algo bueno. Y me da un estilo de vida que me gusta mucho. Es muy, pues ahora estoy tranquilito, ¿no? No tengo que tal y digo, hostia, vivo muy bien, ¿sabes? Y pues vas buscando otras formas de tal, pero no quiero estar tan tranquilo, ¿no? Entonces, me gusta el estilo de vida que me da, pero, o sea, quiero decir, no soy tonto. El negocio tiene un tope. Siempre un servicio en el que depende de personas. Yo puedo pagar a alguien como yo, pero ¿cuánto me va a cobrar una nómina de alguien que hace como yo? 80, 100.000 euros anuales, con un porcentaje de los beneficios de cada marca que me dan. Es algo complicado de montar y no sé si estoy por la labor a lo mejor de hacer eso tan grande. Sí que a lo mejor un equipo de 5 de superestrellas, ser, yo lo pienso de mí, o sea, extremadamente buenos en esto, pero nada más. Y poder llevar, son facturaciones de 2 millones anuales con 5 personas, pero más allá es muy difícil el modelo que nadie lo ha hecho hasta ahora. También sí, ser más un concepto más de boutique, de pocos clientes, poca cartera de clientes, pero realmente muy cuidados y un servicio de muchísima calidad. Mi idea final, quizá con Cine Media en un futuro, sería hacer un fondo, digamos, de inversión en e-commerce, que yo conozco mucho el sector y sí que sea que con mi propio dinero o otros inversores, negocios que incluso pueden ser mis clientes, que ahora estoy haciendo tratos de equity, sí invertir en ellos ese dinero porque sé que son buenos y con mi ayuda o el equipo o lo que sea, poder impulsarlos hasta el último límite que también tienen. Ser un partner financiero también. También, es el último paso, ya no solo asociarme. Vale, pues ha quedado una entrevista espectacular. Me ha encantado poder hablar contigo sobre tu negocio, sobre tu camino personal y la verdad que, pues eso, creo que es el primer invitado que no conocemos personalmente, ninguno de los dos. Y no ha habido café previo tampoco. No ha habido café previo, ha habido montaje. Montaje previo. Ha habido montaje previo. Pero bueno, ha sido súper interesante. Estás más que invitado a cualquiera de nuestras tertulias. Encantado. Queremos organizar un montón de tertulias con perfiles como tú. Y bueno, pues ya iremos articulando con otras personas tertulias, temáticas y demás. O sea que estás súper invitados y vamos, a que le haya gustado la entrevista con Marc, tranquilo que tendremos más Marc. Perfecto, perfecto. Lo firmo aquí. Por mí encantado. Lo firmo aquí. Entonces, nada, para cerrar el podcast, lo que hacemos siempre, y porque ya estamos fuera de tiempo, rápidamente pues ver, bueno, con el objetivo de crecer en el podcast y poder traer gente tan interesante como tú, pues lo que hacemos es pedir a nuestros invitados que hablen con alguien de su red de contactos y que puedan nominar a alguien que conozcas, que puedas ayudarnos a traer al podcast y que realmente le pueda interesar también. Pues mira, un perfil muy bueno, que yo colaboro en cierta parte porque he trabajado con marcas, pero es uno de los, yo te diría que mayores expertos en logística para este tipo de marcas, ¿no? Del e-commerce, del D2C que se llama Direct to Customer. Es Iván Cascant, te pasaré luego su contacto para que puedas hablar con él, pero yo creo que está dispuesto a hacer esto y él es un ingeniero, viene de la parte de ingeniería que luego se metió en la parte de logística y hay más mundo de lo que yo mismo me imaginaba y mira que toco la parte de logística un poquito, pero es la parte que yo menos controlo, ¿no? Claro. Y yo con él pues sí que pues, hemos tenido muchas charlas de este estilo, son muy interesantes, así que si él quiere venir, que creo que sí, genial. te pasaré su contacto. Pues la operativa de siempre, quedaremos a tomar un café con él y si nos cae bien... Perfecto. Tú no has tenido café, ¿eh? No has pasado ese filtro. No he pasado por café, exacto, no he pasado por ahí. Pero bueno, venías recomendado, así que genial. Sí. Y me lo pasa muy bien, también os lo agradezco. Yo creo que hemos hablado de 1000 cosas. Mil cosas. Y yo espero que la gente que lo vea le parezca mínimamente interesante. No, ha sido guay. Al final se trata de que sea una conversación natural, muchas veces un poco aleatoria, nos vamos por las ramas, pero también creo que se trata de eso para realmente conocerte y ver que, pues que a nivel profesional eres una persona súper interesante. Y si podemos inspirar o podemos hacer que gente pues tenga más motivación y más ganas de hacer cosas con su vida, pues para eso estamos, para eso montamos el podcast y es siempre genial traer gente como tú que pueda ilustrar un poco ese camino. Perfecto. Así que nada, despide tú el podcast que siempre... Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Marc, ha sido un placer tenerte y sobre todo resaltaros el hecho de lanzarse a la piscina, ¿no? Que es fundamental y aquí tenéis un claro ejemplo
de cómo lanzarse y cómo salir en esa piscina, cómo flotar en esa piscina. Te agradezco tu participación y bueno, muchísimas gracias por atendernos y por ver este episodio. Nada, nos encontráis en YouTube, en Instagram, TikTok, Spotify, creo que no me dejo más. De momento no hay más canales, los tenéis en las descripciones, así que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.